Y ahora va mi pregunta. Él decía, Rafaelito aquí, él decía, señor, yo he venido desde ser dirigente estudiantil, he venido de la UA, de la vanguardia del pueblo, allá en La Mata. En La Mata, digo La Mata, no La Mata de Falfán. Todo el que estudió en la UA sabe que las embajadas se reunían debajo. Exacto. Entonces, él decía, yo vengo de allí, de dirigir la vanguardia del pueblo, después en la juventud entré como miembro, después fui... Él explicó de una manera detallada. Ha pasado por varios procesos. Todas las etapas. Y él decía que uno de las cosas, aquí lo dijo Ortega, en este programa, y seguro que tú lo escuchaste, uno de los problemas que tiene el compañero es que el compañero no respeta esa jerarquía. Es decir, él quiere entrar a la fuerza del pueblo en el 2020 y ser presidente. No respeta los turnos. Exacto. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú le dices a Rafaelito al respecto? No, esto es una cuestión simple. Yo escuché esa parte y me llamó mucho la atención porque hablábamos de que una semana antes llegamos al partido, una semana antes de las elecciones. Realmente no es así, quiero aclarar. La Fuerza del Pueblo se constituye, se forma como partido en octubre de 2019. En enero 2020, 2 meses y algo después, entramos de manera activa a lo que es el proyecto de la Fuerza del Pueblo. Un proyecto que yo creo que estamos confundidos, muchos compañeros, algunos compañeros, porque nosotros no somos el PLD, que hablamos de que tengo 20 años en política en el partido. Aquí muchas veces nos confundimos. Tengo 20 años en el partido, pero el partido se fundó en el 2019. O sea, es imposible. 6 años. Entonces, todo lo que empezamos en ese proceso somos miembros fundadores. Luego el Congreso Profesor Juan Bosch, que fue el primer congreso del partido, en el que tuvimos una participación activa, se hizo una reiniciación de los miembros de la membresía, donde todos los que estábamos inscritos oficialmente éramos miembros fundadores. Yo soy un miembro fundador del partido, no es que quiero ser presidente, como decía, nunca aspiré a la presidencia de nada, aspiré a la diputación y hago un paréntesis precisamente porque después de un arduo trabajo en las elecciones 2020, estaban muchos limitados por el tema del COVID, estuvimos en la calle sin importarnos el COVID, sin importarnos nada, porque defendíamos un proyecto, sabiendo que era un escenario difícil o imposible, porque acabamos de nacer como partido en medio de una pandemia, o sea, hay que tenerlo claro, y participamos, y dimos la batalla en las calles, y recorrimos Madrid, y salimos de Madrid, que estuvimos en 2020, hablo, con lo cual yo creo que los méritos eran suficientes para aspirar a una diputación. Hoy los méritos son suficientes para aspirar a la presidencia del partido y para dirigir el partido, acompañar al presidente Leonel Fernández precisamente en esa ruta hacia el poder 2028. Balaguer decía que por sus frutos los conoceréis. Entonces a mí, y quizás saliendo de contexto como empresario, a mí no me valen los currículums de yo estudié, yo hice esto. A mí háblame de cuáles han sido tus resultados. Tus logros. Entonces, a mí me valen los resultados. Y yo creo, y hablando... Ten cuidado con lo que dice. No. Porque en las elecciones pasadas, hablando de resultados, en las elecciones pasadas, usted vio los resultados, ¿cuánto sacó Rafaelito? Con la competición interna. Señores, vamos a entrar en materia y vamos a hablar con este gran dominicano. Por aquí saludamos a Fabiel Nova, que dice saludo especialmente para el líder de la Fuerza del Pueblo en Madrid, de toda Europa, nuestro próximo presidente de Europa, Kerlin Ulerio. También por aquí dice Naomi Segura, dice las autoridades no representan en el exterior y no estaban en ninguna, y la verdad que no fue ninguna de los funcionarios fuertes que nosotros fue queríamos una delegación, que fueran, pero sí. A mí no me vale. Yo que ahí tenía Mi que estar querida el embajador. hermana de Londres, Araceli Ortega, un abrazo tremendo. Y por aquí me dice también, a ver, Patricia Carolina dice buenas noches. Buenas tardes, bendiciones para todos. Yo veo menos cumplimiento. Un abrazo desde Londres, especialmente para mi compañero Kerlin Ulerio. Bueno, Kerlin, tiene usted mucha gente por ahí que lo quiere. Buenas tardes, Kerlin Ulerio. Vamos a darle el aplauso a Kerlin. ¿Cómo estás, hermano querido, hermano de la radio? Y nuestro hermano, aunque algunas veces te metemos caña, pero tú sabes que es parte del funcionamiento de la comunicación. Perfecto. Ortega, pues muy contento, agradecido de verdad por la invitación a este espacio. Me siento en casa, Radio Corazón Tropical para mí es mi casa. Y así que conectado también con los radioescuchas. Y nada, aquí estamos a su disposición.
Bueno, pues, Kerlin, te tenemos aquí porque ha sido noticia hace unos 15 o 20 días, bueno, en todos los medios de comunicación, vemos que te reelige para aspirar lo que es el presidente de la Fuerza del Pueblo en Europa. Sabiendo tú que por ahí está Malcolm Crowe, que muchos decimos que es un caudillo en el partido. Entonces, lo mismo que le preguntamos a tu compañero, te preguntamos a ti. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motivó? Interesante pregunta para empezar. Pues yo diría que más que nada el compromiso de ser un leonelista a carta cabal, entender que el proyecto Leonel Fernández representa precisamente el proyecto de esperanza de la República Dominicana y sobre todo entender que nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, en Europa tiene un gran reto y es el reto de alcanzar unos resultados de éxito en las elecciones de 2028. Entendiendo esto y entendiendo que tenemos la capacidad de liderar ese proyecto ilusionante que es la Fuerza del Pueblo en Europa, dimos el paso convencido de que tenemos la receta que el partido necesita para las próximas elecciones. Dado caso que lo que pasó anteriormente, que a veces no es bueno de hablar de lo que pasó porque el pasado se queda atrás, pero a ver que tú sabes que ahora mismo esta semana pasada tuvimos tu compañero de partido donde también aspira a lo que es la presidencia de la Fuerza del Pueblo de Europa. Eso como que no me entra porque realmente hace unos años ustedes estaban compitiendo los dos. En este momento pasa lo mismo con Rafaelito Domínguez y Kerlin Mulerio. ¿Eso a qué se debe? ¿Estrategia política? ¿Eso es porque no quiere que tú subas? Están esos dos líderes ¿qué del pasa partido ahí? midiendo ¿Qué pasa ahí? fuerza. Bien, yo creo que la Fuerza del Pueblo es el partido más democrático del sistema político dominicano en este momento. Precisamente cuando se dan escenarios que hay un relevo generacional, teniendo en cuenta que Marcos, el compañero Marcos, presidente actual de la Fuerza del Pueblo, no aspiró a la diputación, salíamos precisamente los candidatos, los compañeros que teníamos esas aspiraciones y esos perfiles. Y para nadie es un secreto y que en el caso del compañero de referencia, pues tiene sus méritos y vamos a reconocer que tiene sus méritos. Y nosotros entendemos que representamos pues esa ola de cambio, ese equipo que representa un verdadero cambio en el escenario político de la Fuerza del Pueblo en Europa. Dimos el paso en la diputación, ahí competimos, todos conocen la historia, cómo pasó. En este momento, en este escenario, intentamos que no fuera el caso, pero bueno, si el compañero decidió posteriormente a nosotros lanzar nuestras aspiraciones, hacerlas públicas, decidió pero Kelly, eso no fue lo que él dijo aquí. Y de hecho a mí me llegó la publicación de que tú no te estabas postulando primero a liderar la presidencia de la Fuerza del Pueblo para toda Europa, que tú eras solo para Madrid, presidir Madrid. Pero de buenas a primeras, Kerlin cambió de opinión y se postuló. Lo dijo Rafaelito, pero también a mí me llegó el documento. No es así, no es así. Y yo creo que hay una cosa que nos da una referencia. Las redes sociales están ahí, los medios de comunicación están, porque los medios hicieron eco cuando lanzamos. Tú no te tú no te postulaste nunca a la presidencia del partido a Madrid. No, te comento, nuestra primera aspiración iba enfocada precisamente a la Secretaría General de Europa. Al ver que el compañero Marcos Crowe no iba a competir, no iba a entrar en el escenario, en el torneo electoral interno, nosotros dimos el paso entendiendo que tenemos las condiciones para ello. Descartamos la Secretaría General, nunca aspiramos a la presidencia de Madrid, sino a la Secretaría General de Europa. Ahora bien, este lanzamiento lo hacemos oficial varias semanas antes del compañero que ustedes mencionan. Rafael Domínguez, no, es tu compañero, tú sabes el nombre. Lanzar sus aspiraciones. Las aspiraciones del compañero nacen precisamente y casualmente el mismo día que el compañero presidente actual dice y publica que no va a aspirar. Perdona que te interrumpa, Kerlin, pero esa información sobre nuestro querido Marco Crowe, ¿esa información lo supiste tú primero o se dijo ese día? Porque veo que tú te lanzas de primero que Rafael Domínguez.
esa información, ¿qué la supo primero? A ver, yo siempre he dicho que en política las corrientes, los sonidos hay que prestarle atención, los comportamientos políticos hay que prestarle atención. Ya sabíamos que la decisión era que no iba a aspirar el compañero. Yo en primera persona le pregunté en varias ocasiones al compañero Marcos Cross y se mantenían en stand-by, pero sabíamos ya cuál era la situación. Entonces en política hay que dar pasos firmes, decididos, hay que tener determinación. Y lo que necesita el partido, lo que necesitan las estructuras de la fuerza del pueblo es precisamente un liderazgo que tenga determinación, que tenga compromiso, que asuma ese compromiso y que tenga una hoja de ruta para llevar el partido rumbo al poder, porque lo que necesitamos nosotros en este momento no es un partido para ser presidente de un partido en oposición, necesitamos ser el partido de gobierno en el 2028 y para eso hay que construirlo desde ahora. Y como decía antes, nosotros sabemos y entendemos lo que necesita la fuerza del pueblo para crecer, para consolidarse, que ahora mismo somos líderes de oposición y tenemos Kelly, yo le dije a Rafaelito aquí, en este escenario, que las elecciones pasadas en las que tú competiste con él, la forma en que se iba a elegir, que por cierto lo explicó de una manera magistral aquí, explicó, que no quiero entrar en ese detalle ahora, sino con la pregunta, explicó el procedimiento que se iba a utilizar para la escogencia de los cargos del partido. Y yo le dije a Rafaelito, en ese momento, en la forma en que se escogió, todos sabíamos que tú ibas a ganar, porque tú fuera de la fuerza del pueblo tienes menos gente que Kerly, pero dentro tú tienes más gente que Kerly. Y ahora va mi pregunta. Él decía, Rafaelito aquí, él decía, señor, yo he venido desde ser dirigente estudiantil, he venido de la UA, de la vanguardia del pueblo, allá en La Mata. En La Mata, digo La Mata, no La Mata de Falfán. Todo el que estudió en la UA sabe que las embajadas se reunían debajo. Exacto. Entonces, él decía, yo vengo de allí, de dirigir la vanguardia del pueblo, después en la juventud entré como miembro, después fui... Él explicó de una manera detallada. Ha pasado por varios procesos. Y él decía que uno de las cosas, aquí lo dijo Ortega, en este programa, y seguro que tú lo escuchaste, uno de los problemas que tiene el compañero es que el compañero no respeta esa jerarquía. Es decir, él quiere entrar a la fuerza del pueblo en el 2020 y ser presidente. No respeta los turnos. Exacto. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú le dices a Rafaelito al respecto? No, esto es una cuestión simple. Yo escuché esa parte y me llamó mucho la atención porque hablábamos de que una semana antes llegamos al partido, una semana antes de las elecciones. Realmente no es así, quiero aclarar. La Fuerza del Pueblo se forma como partido en octubre de 2019. En enero 2020, 2 meses y algo después, entramos de manera activa a lo que es el proyecto de la Fuerza del Pueblo. Un proyecto que yo creo que estamos confundidos muchos compañeros, algunos compañeros, porque nosotros no somos el PLD, que hablamos de que tengo 20 años en política en el partido. Aquí muchas veces nos confundimos. Tengo 20 años en el partido, pero el partido se fundó en el 2019. O sea, es imposible. 6 años. Entonces, todo lo que empezamos en ese proceso somos miembros fundadores. Luego el Congreso Profesor Juan Bosch, que fue el primer congreso del partido, en el que tuvimos una participación activa, se hizo una reiniciación de los miembros de la membresía, donde todos los que estábamos inscritos oficialmente éramos miembros fundadores. Yo soy un miembro fundador del partido, no es que quiero ser presidente, como decía, nunca aspiré a la presidencia de nada, aspiré a la diputación y hago un paréntesis precisamente porque después de un arduo trabajo en las elecciones de 2020, estaban muchos limitados por el tema del COVID, estuvimos en la calle sin importarnos el COVID, sin importarnos nada, porque defendíamos un proyecto, sabiendo que era un escenario difícil o imposible, porque acabamos de nacer como partido en medio de una pandemia, o sea, hay que tenerlo claro, y participamos, y dimos la batalla en las calles, y recorrimos Madrid, y salimos de Madrid, y estuvimos en 2020, con lo cual yo creo que los méritos eran suficientes para aspirar a una diputación. Hoy los méritos son suficientes para aspirar a la presidencia del partido y para dirigir el partido, acompañar al presidente Leonel Fernández precisamente en esa ruta hacia el poder 2028. Yo creo que tu compañero a lo que se refiere es a la trayectoria que él tiene haciendo vida política, ¿no?
empezó desde el antiguo partido, partiendo de que la Fuerza del Pueblo viene a raíz de la división de Leonel Fernández Danilo en el PLD y Leonel funda la Fuerza del Pueblo. Yo creo que él se refiere a eso, enfocándose en los inicios de él, no comparándolo con los inicios tuyos. A mí me sorprende algo que tú dices, que hace mucho hincapié, tanto tú como él, dicen, al ver que el compañero Marcos no se iba a reelegir, no aspiraba al puesto, entonces ustedes deciden aspirar ustedes al puesto, como si Marco aspira, uno de ustedes no puede aspirar. Entonces se supone que en su partido, como tú dices, es democrático, pues abiertamente podían los dos, competir con el compañero. Es como si respetaran el caudillaje que se ha dicho de Marcos en el partido. A él no presentarse, pues entonces yo me presento. No es el caso, Carmen, porque de hecho antes de Marco hacer esas declaraciones ya nosotros habíamos lanzado las aspiraciones, pero sí que hay un trabajo desarrollado que quizás era mejor esperar el momento para ello. Ahora, una cosa importante, Balaguer decía que por sus frutos los conoceréis. Entonces, a mí, y quizás saliendo de contexto como empresario, a mí no me valen los currículums de yo estudié, yo hice esto. A mí háblame de cuáles han sido tus resultados. Tus logros. Entonces, a mí me valen los resultados. Y yo creo, y hablando... Ten cuidado con lo que dice. No. Porque en las elecciones pasadas, hablando de resultados, en las elecciones pasadas, usted vio los resultados, ¿cuánto sacó Rafaelito? Con la competición interna. Bueno, pero acuérdate que hubo un proceso. A mí no me, y de verdad me gustaría hablar en este momento más de proyecto, más de lo que pensamos, de lo que visualizamos como partido para la Fuerza del Pueblo en Europa que lo pasado. Pero honestamente te digo, me valen más los resultados porque estamos ante una sociedad que cada vez está más desinteresada en los políticos y en el ejercicio político. Entonces, hay una cuestión aquí, y es que nosotros creemos en que la comunicación, sobre todo en Europa, que la gente muchas veces está desconectada, debe ser diferente. Yo no llevo un mensaje político partidario simplemente, llevamos un mensaje también de un ciudadano común que vive el día a día, que vive de cada uno de los tropiezos, de los errores, de las dificultades que viven los dominicanos aquí, y eso es lo que nosotros representamos. Vamos a entrar en materia y eso en un ratito te vamos a preguntar, porque vamos a conocer tu proyecto como aspirante a la presidencia de Europa, de la Fuerza del Pueblo. Pero sí, las redes sociales está que arden para preguntarte una pregunta que me dicen por aquí, que, a ver. Tenemos una pregunta. Le preguntan la soberbia de denunciar al partido. Eso lo hace John Méndez. ¿Por qué denunciar al partido? ¿Por qué denunciamos el partido? En las antiguas elecciones. Que yo sepa, tú no has denunciado. No, a ver, es ahí precisamente donde está la interpretación y que se está utilizando por una corriente interna este tema. Sin embargo, es precisamente el mayor ejemplo de lo que es defender el derecho de los compañeros, de los miembros, en cualquier escala del partido. Nosotros no tenemos, ni hemos tenido en ningún momento, ningún tipo de reacción partidaria. Simplemente hay un ejercicio que por manos, a lo mejor malintencionadas, se da una mala práctica y entendemos que no estamos de acuerdo con eso. En otra parte, una herramienta. Y simplemente se utiliza una herramienta que está contemplada, porque de hecho, ahora mismo que sale el reglamento para estas elecciones, está contemplado precisamente eso. Si usted no está conforme con un resultado, usted puede acudir a estos medios. Pero él habla de aquello que pasó. Entonces, claro, es que John Méndez me dice, pues, es un miembro... Sí, eso fue con la impugnación, pero lógicamente eso ocurrió en todo el país. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es precisamente hacer lo que hemos hecho siempre, defender que las cosas se hagan bien. No hay que hacer las cosas como siempre, hay que hacerlas bien. Por eso tiene mérito que una vez que uno haga cosas que no están de acuerdo. ¿No crees tú, Kerlin, que manifestando tu descontento con el proceso que hubo, tú creaste un ambiente de división o negativo en el partido? Precisamente en tu contra, de los dirigentes contra ti, porque al final hubo un ganador. No es el caso. Eso fue en todo el país. Tengo entendido que eso fue casi en todo el país. Además, yo te voy a decir una cosa. Si miramos un poco el proceso anterior,
nos damos cuenta que una vez concluyó ese proceso, nos integramos de manera activa a la campaña, Claro, y y que anduvimos, apoyaron. y que anduve Sí, en tú, primera persona aquí con te el cuestionamos que con el cómo era compañero, posible que tú con habías el dicho. compañero, yo anduve con el compañero precisamente que Pero teníamos menciona el nombre. esa diferencia con el compañero Rafaelito Domínguez. Rafael Anduvimos Domínguez. Y recorrimos muchísimos sitios de España y buscando el voto precisamente para que él sea diputado. Entonces, A ver una cosa, yo creo, Kerlin, que el tema de lo directivo del Partido de la Fuerza del Pueblo de la Comunidad de Madrid o de Europa, ven el tema de que tú denunciaste en aquel tiempo, lo ven un poco negativo a la que tú te vuelvas a presentar a aspirante a la presidencia de Europa de la Fuerza del Pueblo. Ese es el comentario que se parpea dentro de ellos, según... Sí, hubo un malestar. Hubo un malestar entre ellos porque tú hiciste eso. Ok, en este caso, nosotros tuvimos los otros días una entrevista con Rafael Domínguez, Rafaelito, que otro gran dominicano también, igual que tú, y lo que queremos saber, ¿cuál es el proyecto realmente que tienen ustedes? Hay una entrevista que quiero hacerle luego después a Rafaelito, porque hablamos tanto de lo que es las votaciones, donde no se pudo explicar Que luego qué que- proyecto tenía. Entonces, la pregunta mía, y de aquí para que toda la diáspora dominicana se entere de que cuál es el proyecto de Kerlin Ulerio a lo que es la presidencia de la Fuerza del Pueblo en Europa. ¿Qué le ofrece tú a la comunidad dominicana? bien, yo creo que el partido en este caso, que es una elección interna, institucional, debemos tener claro cuál es la hoja de ruta que llevamos. Y en este caso, siempre he dicho, cuando entras a un sitio, lo primero que tienes que hacer es conocer el terreno, región por región, espacio por espacio. Tienes que conocer países y conocer cuál es la situación real, no lo que me han contado. Entonces, para eso lo que proponemos es precisamente, que el partido lo ha hecho, un análisis FODA, pero nosotros, si asumimos en este caso que tenemos la plena confianza que seremos el próximo presidente del partido para Europa, vamos a hacer un análisis FODA, un análisis consciente, un responsable, para ver qué es lo que tenemos en cada una de las estructuras. No me valen los listados. Para Kerlin Ulerio los listados y lo que me ponen, los 100 nombres que me ponen, no son los que me valen. Yo quiero verlo, que queremos ver dónde están los compañeros, cuáles son los que realmente están. Haciendo este levantamiento pasamos entonces a la siguiente parte, que es la consolidación de la Fuerza del Pueblo en Europa. Pero eso lleva a la siguiente fase, que es el proyecto de crecimiento programado, tener una hoja de ruta clara de cómo vamos a crecer en los próximos 6 meses en el partido, cómo vamos a hacer que nosotros aumentemos el porcentaje que sacamos en las pasadas elecciones, gracias al líder que tenemos, Leonel Fernández. Entonces hay que buscar la manera de cómo vamos a hacer crecer el partido, uno a uno, voto a voto. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que las sesionales, y ahí es bueno hacer una pequeña reflexión. Yo no creo en la política que busca a los compañeros cuando estamos en elecciones. Yo no creo en la política que se mueve por los barrios cuando estamos en elecciones. Yo creo que la política se hace día a día. Hay que llamar a los compañeros, como lo llamamos ahora que estamos en un proceso electoral. Hay que llamarlo siempre. El compañero se tiene que sentir apadrinado por su dirección. Compañero y el votante. Eso es, sí, en este caso hablo porque es un escenario interno y quiero enfocarlo más en esa parte, pero es cierto. No me vale que las sesionales, en este caso que serán 6 sesionales en toda Europa, las que tendremos, simplemente su presidente le visite cuando hay un proceso en el que yo soy candidato. A mí me vale que esos compañeros estén arropados siempre. Hay una hoja de ruta que me dice que el primer trimestre del año 2026, en este caso, vamos a recorrer tantos países de Europa, segundo trimestre recorremos otros países de Europa y vamos a arropar a esos compañeros. Esa es la hoja de ruta que yo contemplo. Cuando una sesional, una reunión ordinaria y estatutaria, que los estatutos establecen que nuestras reuniones deben ser por lo menos mensuales, excepto luego las extraordinarias cuantas veces sean necesarias. Yo entiendo que eso lo establecen los estatutos para que se cumpla. Entonces hemos visto casos en los que no se está cumpliendo con ese mandato estatutario. No es lo que contemplamos como partido. Contemplamos un partido que la unidad sea pues ese objetivo común. Contemplamos un partido donde todos nos sintamos arropados siempre, no solo en un contexto de un torneo electoral.
Entonces, esa es la parte. Luego hay otro punto que para nosotros es importantísimo en nuestro plan de trabajo, que es la parte de transparencia. Creemos mucho que el factor transparencia es sumamente necesario para que la fuerza del pueblo siga creciendo. Y esto contempla... Vamos a recibir una llamada a ver quién nos habla por ahí. Sí, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, de este lado Jonathan Paulino, un saludo a todo el equipo ahí y sobre todo a Kerly Mujerio. Jonathan Paulino, nuestro compañero jefe de redacción Buenas de tardes, nuestro, director de la Sí, producción sí, del sí. programa. Yo creo que se está ganando su dinerito. Se está ganando su dinero Que no porque pude nos ha puesto, estar presente nos ha puesto porque preguntas estoy justamente en la comprometedoras. graduación de uno de mis hijos, pero quería aprovechar para hacerle una pregunta a Kerly, y es, ¿qué garantía tiene él de que en este proceso no vuelva a ser fruto de una situación como la que él denunció en el proceso anterior? De si él gana la presidencia, si se la va, el proceso se lo va a garantizar el equipo que hay de organizaciones de este proceso interno, o qué pasaría en caso de que él perdiese. Bien, buena pregunta, Jonathan, y mi saludo desde aquí para ese buen amigo. A ver, el proceso yo creo que contempla una característica especial, y es que en este proceso no será virtual ni telemático, será una consulta presencial. Eso es una garantía porque nuestro equipo tendrá una representación en todas las mesas electorales, y es algo de lo que nos encargaremos. Cada una de las mesas tendrá un representante nuestro defendiendo el voto. Si los compañeros en ese escenario deciden que el presidente debe ser otro compañero, nosotros simplemente nos sumaremos a los trabajos que necesita el partido, porque lo que necesitamos es un partido que sea capaz de ganar las próximas elecciones. Yo entiendo que el partido debe ir unido, cohesionado en este proceso, después del proceso y en la ruta que nos espera de aquí al 2028. Pero al hilo de eso, Kerly, lo que yo te iba a preguntar ahorita, que cuando Ortega te dejó el tiempo para que explicara tu proyecto, era que el procedimiento en que se van a escoger, ya no el método, sino el procedimiento que se va a utilizar para escoger a los candidatos, es básicamente los presidentes de, ¿cómo se llama? Direcciones de base. De direcciones de base. Correcto. Y en ese sentido, lo que te señalábamos en las elecciones pasadas, que el procedimiento que se utilizó fue un procedimiento cerrado. En este mismo escenario, volvemos a decirte lo mismo. Dentro del esquema orgánico del partido, para nadie es un secreto que Marco Cros era un engranaje prácticamente vital para el partido. Y, dicho sea de paso, el heredero de Marco Cros, de manera automática, casi así lo dijo Rafaelito, es Rafaelito. Entonces, si es así, si esos votos de Marco Cros se traspasan a Rafaelito, tú no tienes nada que buscar. Mi pregunta es, ¿tú crees que tú le vas a ganar a Rafaelito a nivel de la dirigencia del partido? Bien, debemos entender una cosa: la Fuerza del Pueblo es un partido político, democrático, participativo, donde también tengo que aclararle a ustedes que hay otros candidatos. Entonces, en este escenario... Porque solamente se va en Kelly sí. Munerio y No, pero Rafaelito. para la presidencia en Europa solo son dos. Somos tres realmente. Lo que pasa es que el enfoque, y aquí al final todos ¿Y sabemos... quién ¿Cuál es es el el tercero? otro? Porque nadie conoce a ese señor. No, Esa que yo señora. quiero conocerlo, quiero saber también su objetivo. Un valioso compañero, ¿Qué además. se llama? Ludwig Hernández. Pero yo conozco a Sí, Ludwig, el un médico. valioso- El pero médico. sí, correcto. Pero Ludwig que se quede ahí pero- en su... pero me permite- se quede ahí, porque Ludwig es elitista. No, eso- Ludwig, no me diga que no. Bueno, Ludwig es elitista. no vamos a Ludwig entrar no se junta ahí. con el populacho. Lo que sí quiero... Dejemos a Ludin ahí tranquilo. Lo, Vamos. lo que sí quiero manifestar es que no estamos en una empresa privada donde yo dejo un sucesor, un heredero. No estamos en eso. Estamos en un partido democrático, participativo, un partido que la madurez política debe ser garante de un proceso limpio. Y yo creo que estamos trabajando precisamente para que ese proceso se dé en las mejores condiciones. Entiendo que no habrá cuestionamiento en ese sentido, y confiamos plenamente que las autoridades contemplarán cada una de esas dificultades que pueden surgir. Sabemos que siempre hay quien intenta hacer las cosas de la manera incorrecta, eso es parte de la ley de vida,
pero para eso están las normas. Las normas son muy claras. Tenemos un gran equipo que nos está acompañando en este proceso, un equipo que antes a lo mejor no era la misma intensidad, no era la misma formación política en el proceso anterior, ahora no. Ahora estamos respaldados por un gran equipo que, óyeme, lo tenemos el equipo un poco más oculto para evitar cuestiones y distracciones, pero el equipo está ahí trabajando y estará en el proceso electoral, en todo lo que tenga que ver con este proceso. Tenemos un equipo que representará cada una de las áreas pertinentes. Nos quedan 5 minutos de programación. Nosotros nos vamos sobre las 9:30 de la noche. No. Y la gente en las redes sociales están diciendo, oye, por favor, olvidad el pasado, por favor. Vale. Vamos a meternos de nuevo. Otra, la señora, espera un segundo, dice Noria Alcanta, por favor, olviden el pasado. La señora Doña Reyes Coldero dice, compañero, unidad, transparencia, que es lo importante, la humildad. Eso es que usted no tiene. Bueno, ese es un palo que le ha mandado a usted, la señora Doña Reyes Coldero. Yo no estoy de acuerdo, eso es algo personal. Sí, bueno, eso es algo personal porque para mí, Kerlin es muy humilde. Por lo tanto, señora Reyes Cordero, no estoy de acuerdo con su tiene todo el comentario. respeto. Tiene todo el respeto porque decirlo. gracias por escucharnos. Pero creo que Kerlin, igual que Rafaelito, son personas muy humildes, muy humildes. Bueno, pues las redes sociales están a tope hoy. Ortega, oye, esto es un mensaje para Rafaelito. Se lo dije el día en la radio y se lo voy a decir a Kerlin. A mí me invitaron el organismo cultural más importante que tiene la Fuerza del Pueblo, que es la Fundación Global y Desarrollo Funglode. Me invitó a una actividad con periodistas internacionales y para gran sorpresa para mí, allí no estaba ni Ludwig Hernández ni estaba Rafaelito. Al que invitaron fue a Kerlin. No, debo de decir, yo como amigo y que pertenece a la Asociación de Empresarios Dominicanos en España, a Sondella, Kerlin tiene una buena aceptación a nivel política en España. Pero fuera del partido. No solamente con el partido PSOE, con el Partido Popular, pero la relación de Kerlin Ulerio a nivel político. Fuera del partido. Fuera del partido de la Fuerza del Pueblo es algo que te queda de punta. Nosotros tuvimos una reunión con el delegado del gobierno y donde estaba el señor Kerlin hablando de tú a tú con el delegado del gobierno. Con la para presidenta el tema, Ayuso, Kerlin, ¿no? Con la presidenta Ayuso. Hablando de tú a tú, ¿para qué? Para el tema de los movimientos de las bandas latinas. Por ejemplo, Kerlin ha llegado en 3 días a hacer cosas que en 20 años otro no lo ha hecho. Por lo tanto... y usted lo dice, eso no porque seamos amigos, porque se ve, porque eso es lo que hablaba Kerlin ahorita. Muchas veces hay cosas que se quedan turbias, que se quedan dentro de los partidos, pero nosotros que no hemos participado nunca en ningún activismo político, esas son las cosas que vemos. Dice aquí la señora Reyes, dice, cuando el presidente Leonel Fernández estuvo en España, ¿quién estaba sentado en su derecha? Bien, yo le voy a contestar eso a la compañera, es una compañera de Londres, la verdad que tiene, yo creo que muy apasionada por el candidato oponente nuestro, muy apasionada, y eso no es bueno en política, porque al final somos compañeros. Pero permítame decirle, compañera, que precisamente los escenarios que nosotros acompañamos al presidente, y aquí tengo testigos importantes, son los escenarios que son extrapartidarios. Una reunión con los empresarios. Sí, porque tú no eres orgánico del partido, tú no tienes ningún cargo en el partido. Sí, sí lo tenemos, pero sí que quiero aclarar esto, y me costará mandarle a la compañera algunas imágenes donde acompañamos y estamos a la derecha del presidente, precisamente a nivel de relaciones internacionales, del empresariado español, del empresariado europeo, de autoridades españolas, dígase autoridades de primer nivel, en algún caso hemos estado. Entonces tenemos la oportunidad de acompañar al presidente Fernández y sentarnos a la derecha donde él está, porque no solo aportamos en la parte partidaria. Hay una cosa importante, Ortega, que mencionaba, y es ahí donde yo creo que se centra la lucha nuestra. Cuando los dominicanos estaban siendo maltratados aquí en España, Ortega tuvo tuve el placer de ir con Ortega, acompañado de Ortega, a presentarle al delegado de gobierno nuestra queja de manera formal. Esto nos llevó que hoy en día el jefe de la policía, director de Policía Nacional, nos llama a nosotros para planificar trabajos.
oigan esto, porque no podíamos permitir que los dominicanos sean maltratados. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es que ahora esta semana estaremos en el Ministerio de Cultura, porque nosotros queremos que aquí haya en Madrid un evento como lo hace Estados Unidos, un festival, un parador latino, claro. una parada latina. Queremos eso, pero también tenemos con el consejero, el mismo consejero que es de deporte, también queremos que los deportistas nuestros, que son monitores, reciban un salario, reciban unos beneficios o por lo menos unos apoyos para sus equipos, dado por las autoridades. Y todo esto viene precisamente por una recomendación de la presidenta Ayuso que le hicimos y me mandó directamente donde el consejero y fuimos convocados para esta semana. Entonces, la lucha nuestra es esa, la lucha nuestra es luchar por la inmigración, por las facilidades de la comunidad dominicana migrante, y es lo que hemos conseguido. Por último, y concluyo, 6 puntos le propusimos al ministro de Economía de España hace cerca de 10 meses, y esta semana recibimos la gran noticia de que esas 6 propuestas, 2 de ellas han sido aceptadas y nos invitan al despacho, al Ministerio de Tú tienes que venir hablando de todas esas cosas que tú haces por ahí. La lucha Pero nosotros queremos... decir, Ortega, él acaba es que, de Carmen, yo te voy a dar la palabra a ti, pero Ya, Kerlin pero- tiene que venir un para un que hablemos minuto. de política aquí, hablemos de todo lo que tú haces. Carmen, entra que yo quiero 30 hacer una segundos, pregunta. 30 segundos, que ya tengo que me marcharme. agrada mucho, me agrada todo lo que has dicho, y creo que el político que vaya a resolver el problema con las bandas se casa con la gloria. Y para terminar, que era una pregunta que te quería hacer antes, que hablaste del relevo, ¿no crees tú que persistir en que Leonel Fernández sea presidente nuevamente es negarse a un relevo, Kerlin? Sí, te voy a comentar una cosa que es Que se importantísima. abreva, por favor. Leonel Fernández ahora mismo es el mayor activo político que tiene la República Dominicana. No, Cuando Kerlin, se habla no. de los grandes líderes hay que hablar del profesor Juan Bosch, de Joaquín Balaguer, de Peña Gómez y de Leonel Fernández. Pero entonces, no que- entonces no. en ese contexto sí que estamos y entendemos que el relevo se va a dar y se va a dar de manera natural. Y para eso tenemos un Omar Fernández que cada vez crece con más fuerza. Con más fuerza. Pero sin embargo, en el día a día, hoy el líder que tenemos, la fuerza del pueblo, el hombre más preparado, el estadista más preparado que tenemos se llama Leonel Y estoy Fernández. de acuerdo. Carlos, y no vamos, Yo por no favor. soy mezquino, no le voy a quitar eso a Leonel Rápido, Fernández. Carlos, por claro favor. que no. Pero de que está quemado, está quemado. Mira, Kerlin, Rafaelito nos explicó aquí el procedimiento para que no haya ningún problema, y básicamente una de las cosas que queríamos hacerte en la entrevista, porque tú vendrás otras veces, Sí. es el siguiente. Va a haber un auditor externo que no es de la fuerza que es de la fuerza del pueblo, pero que no corresponde al grupo que dirige Europa. Él nos habló de Félix Bautista. Correcto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo que sea Félix Bautista? ¿Tú crees que eso no te va a dar ningún problema? ¿Tú crees que eso va a favorecer a alguien? ¿O tú fuiste uno de los que solicitaste que esta vez haya una persona, un supervisor especial de Santo Domingo? No, eso es una medida de la dirección política que ha designado coordinadores en cada una de las circunscripciones del exterior y en las provincias, y entendemos que el hecho de que sea el compañero Félix Bautista pues es una muestra de garantía. Es un compañero que honestamente le guardamos ese respeto y sabemos que es una persona que se maneja de la mejor manera. Bueno, Kelly, gracias mil por estar con nosotros. Espero que vuelva otra vez para que nos hable de más de los proyectos, más de el tema de la Asociación de Empresarios Dominicanos, Empresarios Latinos en España, por muchas cosas más. Repasar, maestro, repasar, porque el tiempo se nos ha puesto corto, porque hoy tú sabes que ha sido un día entre las informaciones políticas de Y España. se está quemando. No, es que la fuerza del pueblo no hace oposición. Entonces, La fuerza del ¿qué- pueblo es un par- tema que a mí me gustaría Por eso te hablar. digo, tiene que venir a repasar la actualidad política para que hablemos de lo que está pasando Yo, en la República le Dominicana. doy la gracia y me dejan de pedir, por favor, porque nos va a matar el señor que viene ahora. Gracias mil, Kerlin. Estamos a la orden siempre. Cada vez que tú tengas cualquier información que la diáspora dominicana quiera conocerlo, pues aquí estamos a tu orden. Muchísimas gracias, Ortega. Simplemente un llamado a todos los compañeros de la Fuerza del Pueblo, presidente de direcciones de base, direcciones medias. La Fuerza del Pueblo está en un momento estelar, un momento que va a ser historia. Hay un cambio, hay un relevo que es inminente y eso es precisamente lo que nosotros queremos liderar. Ahora, hay dos opciones, seguimos en lo mismo o hacemos el cambio. Omar Fernández y Leonel, yo creía que tú decías o el padre o el hijo. Bueno, seguimos, señores. Gracias mil. Lo dejamos con la 107.6 de Radio Corazón Tropical. Nos vemos con un programa que viene ahora de que Noche de Rilat con Leobardo Aguilera, un gran comunicador venezolano. Un ratito con ustedes. Buena música. Claro que sí.